Quiero mandar un saludo muy especial para la iglesia de todas partes del mundo, en África, en Antártida, en Asia, Australia, Europa, Norteamérica, Sudamérica y todos los rincones de la tierra desde donde vean este video. Yo soy Jan González y te mando mucha paz desde Tumbes, Perú, mi tierra de nacimiento. Y de una vez quiero anunciarles que este video será histórico, señores, porque lo que traigo es mucho más que una enseñanza común. Hace poco el Señor me encomendó hacerles saber lo que voy a hablarles a continuación, así que presten mucha atención y quédense hasta el final, porque estoy convencido de que será un anuncio muy hermoso para la iglesia de estos tiempos. Y yo sé que en el mundo hay muchos idiomas, pero vamos a estar orando para que este video sea promocionado en el Espíritu, y cuando llegue a la iglesia que no entienda español puedan verlo activando la opción de traducir los subtítulos a su idioma de origen, para que de esa manera entiendan el mensaje que el Señor les envía. Pero antes quiero decirles que este mensaje tiene dos propósitos. El primero es para confirmación a quienes lo reciban, y el segundo es solo para testimonio a quienes no lo reciban y lo rechacen, ya que así luego no tendrán excusa si por causa de su ignorancia se pierden la oportunidad de formar parte de la gloria postrera que está profetizada para los últimos tiempos. Mira, el día 25 de abril, como a las 9 de la mañana, me presenté delante de Dios y comencé a interceder llorando por las almas perdidas, y cuando volví en sí, el Señor me dio una palabra para los ministros de Dios y los nuevos que recién están experimentando el llamado al ministerio. ¿Y por qué el mensaje es específicamente para ellos? Por la obvia razón de que el Señor llama a las almas perdidas a la salvación por medio de los hombres que ministran con su mensaje. Por eso cuando el Señor Jesús quiso venir a la tierra para ministrar a la gente con el evangelio, tuvo que tomar la forma de un hombre. Y me decía el Señor que este anuncio también servirá para que los ministros actuales preparen bien a los discípulos que serán los próximos. Me decía el Señor: Jan, habla a mi pueblo y diles que yo soy eterno. Recuérdales que yo soy infinito y mi grandeza es inescrutable. Por eso no deben limitarme, porque durante mucho tiempo gran parte de la iglesia me han limitado a la comprensión humana de sus estudios teológicos, los cuales han establecido como doctrinas, ignorando que algunos de sus errores están opacando la verdad de la escritura que yo les dejé, y es porque tratan de entenderme con su mente finita, y si siguen operando con esa mente se van a perder muchas cosas mías, misterios acerca de mí y de mi reino que yo quiero revelarles para que operen con mayor eficacia en su ministerio, siendo de bendición para el pueblo y la gente, y así yo pueda ser glorificado cada vez más a causa de su servicio. Yo anhelo hacer eso con ellos, me decía. Quiero que mi iglesia de hoy sea cada vez mejor que la de ayer y la de mañana mejor que la de hoy, pero algunas verdades de este conocimiento son tan trascendentes que es imposible de asimilar para las mentes limitadas, porque van más allá de lo que los hombres les han enseñado, pero a la vez es tan sencillo de comprender para los niños, porque el reino de los cielos es de los que son como los niños. Por eso está escrito: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Recuérdales que yo les di acceso a una conciencia superior que es capaz de comprender todas las cosas, esa que en la Escritura aparece como la mente de Cristo. Diles que yo soy tan grande y tantas son las cosas de mi reino que hay algunas que ni siquiera están en la Biblia, pero aún así no dejan de ser verdades mías, cosas que si bien no están escritas literalmente en la Biblia, igual son válidas, porque aunque no aparecen como tal en la Escritura, tampoco la contradicen, sino que la confirman, porque lo que sí aparece en la Escritura es el respaldo de aquello. Por eso yo les dije a mis primeros discípulos en San Juan 16, del 12 al 14, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Pero si tú piensas que solo la Biblia es todo y que cualquier cosa que no esté escrito en la Biblia no es de Dios, te vas a perder de muchas cosas. Por eso, Jan, habla a mi pueblo y diles que para este tiempo yo estoy levantando una nueva generación con más revelación que la de ayer, y con ellos daré a conocer a mi pueblo los misterios ocultos que necesitan saber. Sin embargo, esta generación sufrirá el mismo rechazo que yo cuando me hice semejante a los hombres y los líderes religiosos de aquel tiempo me rechazaron. Habla para esta generación y diles que ahora mismo yo les aconsejo que si quieren cumplir el propósito por el cual los escogí y los guardé para este tiempo, deben tomar una elección. Escojan ahora, hijos míos, la decisión de creerme a mí, porque la mayoría de los hombres con títulos grandes en estudios teológicos los van a rechazar, y como su reputación es la que actualmente predomina en el mundo, tratarán de intimidarlos.
Los llamarán falsos, locos, hechiceros, apóstatas, nueva era y etcétera. Pero no teman, hijos míos, porque en ustedes resplandecerán estas escrituras y ellas darán testimonio de ustedes. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras, y por sus frutos los conoceréis. Porque los líderes religiosos que se les opongan se oirán muy lindos predicando y enseñando, pero no se verán los frutos de lo que predican, y en algunos tampoco se verá manifestado mi reino. En cambio, con ustedes se manifestará mi gloria y la de mi reino cuando ministren. Ve y avísale a tus hermanos que ahora su éxito ministerial dependerá de ellos, porque lamentablemente fracasarán en su propósito si eligen agradar a los hombres, siguiendo las enseñanzas cerradas que por muchos años han permanecido. Pero si eligen agradarme a mí, aun siendo conscientes de que muchos de sus hermanos los rechacen o se les opongan por no poder comprender lo nuevo que yo traigo para estos tiempos, entonces cumplirán su propósito, porque yo vendré a ellos y me manifestaré con ellos y me manifestaré en ellos, porque está escrito: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y otra de las razones por las que me limitaron es por el miedo a desviarse, porque han visto cómo algunos se desviaron, pero enséñales que esto sucede solo cuando buscan conocimiento sin la guía del Espíritu Santo. Pero aún así es lamentable ver cómo hay personas como los hechiceros, los brujos, los monjes chinos o los metafísicos y etcétera. Hay mucha gente que no me conoce, pero conocen verdades y realidades acerca de las operaciones espirituales, saben incluso hasta más misterios que la iglesia. Por eso lo que ellos creen y enseñan lo manifiestan con poder hasta más veces que la misma iglesia, porque la manifestación de las cosas espirituales es de acuerdo al nivel de conocimiento que tengas acerca de aquello. Pero es indignante ver que 9 de cada 10 brujos manifiestan poder, pero solo 1 de cada 10 cristianos lo hace. Y en el caso de quienes no son de mi reino, ellos acceden a esos conocimientos sin la guía del Espíritu Santo, y por eso se pierden en una verdad tergiversada, porque empiezan a ser guiados por espíritus de las tinieblas. Por eso la iglesia tiene miedo y se limitan a la revelación de Dios. Pero Pablo fue un hombre con mucha revelación. Ese hombre conocía misterios tan trascendentes que en 2 de Corintios 12:4 escribió que fue llevado a un lugar del tercer cielo que se llama el paraíso, y ahí escuchó misterios muy secretos y tan extraordinarios que ni siquiera se pueden expresar con palabras, porque no hay nada en esta tierra que se parezca a lo que escuchó, ni tampoco hay palabras que lo definan. Y lo más terrible fue cuando Dios le dijo: no vayas a contar lo que escuchaste, porque son cosas que a ningún humano se le permite contar. Y fíjate que aún y con todas las revelaciones que tenía en sus experiencias, él nunca dijo: no, esto no es de Dios. No, porque esto no lo he visto en la Biblia. No, mejor no voy a creer en esto porque me puedo desviar. Más bien, él dijo en Romanos 8:39, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. ¿Sabías tú que cuando dijo ninguna otra cosa creada, hace referencia a las cosas de Dios que existen, pero no se conocen en esta tierra y tampoco están en la Biblia? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y lo dijo con esa seguridad porque él sabía que no estaba solo, sino que tenía la guía del Espíritu. El Espíritu Santo jamás dejará que te desvíes, hermano. No tienes por qué tener miedo de eso. Si otros se desviaron, ese es su problema por buscar el conocimiento antes que a Dios. Pero eso no quiere decir que a ti te va a pasar lo mismo, porque ahora ya sabes que la clave es la guía del Espíritu Santo. No tengas miedo, porque el miedo no proviene de Dios, manito. Más bien confía. Mira, el mismo Señor Jesús lo dijo así tal cual como te lo acabo de explicar, y vamos a leerlo en la escritura para que lo veas tú mismo. San Juan capítulo 14 versículo 26 y 27 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Te das cuenta cómo el Señor, luego de anunciar la llegada y la obra del Espíritu Santo, seguido dice: no tengas miedo, no se turbe vuestro corazón? Por eso vuelvo y repito, el Espíritu Santo jamás dejará que te desvíes, más bien Él te guiará a toda verdad. Por eso no temas, más bien confía. Así que recuerda que más importante que los estudios teológicos del hombre, y más importante incluso que saberse toda la Biblia de principio a fin,
es vivir con la guía del Espíritu Santo, para así poder comprender la riqueza del conocimiento divino de la Escritura que está oculto para las mentes finitas. Este es el mensaje que el Señor me encomendó para ustedes, mis hermanos amados. Y ahora, para finalizar, voy a testificar algo que viví hace poco también, y voy a respaldar mi experiencia con la Escritura para que les bendiga la enseñanza de esto. Hace poco estuve meditando en aquel versículo donde Pablo decía que rogaba para que Dios le dé a la iglesia espíritu de sabiduría y de revelación. Y yo me despojé de todo el conocimiento que me habían enseñado acerca de esto. Yo le dije al Señor: Padre mío, enséñame tú ahora, porque los hombres ya me han enseñado de una manera, pero ahora que me he vuelto apasionado por entender el conocimiento divino de la Escritura, pasando tiempo contigo en el secreto, quiero aprender aquí mismo, por favor enséñame. Y en ese momento el Señor me preguntó: ¿te acuerdas de lo que te enseñaron en el seminario bíblico acerca de quién fue el autor del Pentateuco? Yo le dije: sí, Señor. Bueno, los maestros decían que según la tradición judía el autor fue Moisés, pero que también hay una crítica bíblica moderna que ha planteado dudas sobre la autoría única de Moisés, porque se argumenta que el Pentateuco muestra evidencia de diferentes estilos de escritura, diferente vocabulario y perspectivas, lo que sugiere que fue recopilado a lo largo de un periodo extenso y por diferentes autores y tradiciones orales. Por ejemplo, por aquel versículo que dice que Moisés falleció, entonces es obvio que alguien más tuvo que escribir su muerte en Deuteronomio 34:5 y también continuar escribiendo lo que resta del texto. Pero me dijeron también que aunque esta perspectiva rechaza la idea de que Moisés haya sido el único autor, tampoco niega en ninguna manera la inspiración divina del texto. Y el Señor me dijo: ya está bien, pero ¿y qué me dices de la historia de la creación en el Génesis? Ahí todavía no existía la tradición oral ni escrita, es más, ahí todavía ni siquiera existía Israel. Además, si la tierra y los animales fueron creados antes que el hombre, yo te pregunto, ¿cómo crees que Moisés pudo escribir eso? ¿Cómo lo supo? Y yo le dije: bueno, lo más seguro es que tú se lo revelaste en el secreto, pues no. Y el Señor me dijo: eso es correcto, pero quiero enseñarte cómo fue. Y de momento yo entré en visión y vi a Moisés postrado como en la cumbre de un monte y estaba quietecito así como rostro en tierra, y luego de unos segundos descendió un espíritu de parte de Dios y lo tomó del antebrazo y se lo llevó en el tiempo a mostrarle el pasado y lo llevó al principio y le dijo: escribe lo que ves. Y Moisés comenzó a escribir: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Tú sabes lo que el Señor me quiso enseñar con esa experiencia, hermano? Que hay espíritus creados por Él con la asignación de trabajar con su pueblo, desarrollándose en áreas específicas, como en este caso el espíritu que yo vi cuando se llevó a Moisés en el tiempo y le mostró el pasado para que viera cómo fue la creación del Génesis. Es aquel que la Escritura llama espíritu de revelación. En Efesios 1:17 y 18 Pablo decía: yo le ruego en mis oraciones al Dios de nuestro Señor Jesucristo para que el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Te das cuenta cómo aquí Pablo habla de que hay un espíritu de parte de Dios que se llama revelación? Aquí Pablo no dice: yo ruego a Dios para que os dé al Espíritu Santo, porque esto lo escribió para la iglesia que se supone que ya tenía el Espíritu Santo. Hay un género de espíritu creado por Dios que se llama revelación, y estos son enviados a trabajar con los hombres que son apasionados por comprender el conocimiento de Dios para aplicarlo en su vida y en su ministerio, siendo de bendición para el pueblo y la gente. Pero como esto no lo enseña la tradición teológica que ha permanecido por años, entonces puede ser que te suene extraño o tal vez te suene como algo malo de repente, ¿no? Yo los entiendo, a algunos de repente les parezca así. ¿Por qué? Porque a ustedes les han enseñado que el espíritu de revelación es el mismo Espíritu Santo, pero yo te voy a demostrar ahora mismo con la Biblia que esa es una doctrina errada. Primero voy a explicar por qué la tradición teológica cree que el Espíritu Santo es el mismo espíritu de revelación. Es por algunos versículos conocidos, como por ejemplo 2 de Timoteo 3:16, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Pero yo te voy a decir la verdad: inspiración y revelación no son lo mismo, porque la revelación es el acto de dar a conocer algo nuevo, mientras que la inspiración es el proceso por el cual Dios guía a un individuo para comunicar una revelación. Te lo voy a explicar así: el espíritu de revelación revela algo a alguien, y luego el Espíritu Santo que está en ese alguien lo ayuda a entender y luego lo inspira para transmitir esa revelación. Otro versículo, San Juan 16:13, que dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Pero debes saber que guiar y revelar no es lo mismo. Si bien el Espíritu Santo te guía a la verdad, esto no es sinónimo de revelar directamente. Mira, guiar implica una dirección, una iluminación gradual, un proceso de aprendizaje y discernimiento.
En cambio, revelar implica una comunicación directa y completa de una verdad previamente desconocida. El Espíritu Santo te guía hacia una verdad ya conocida, pero el Espíritu de revelación puede darte a conocer una verdad completamente nueva. Y no por eso vamos a decir que el Espíritu de revelación es mejor o tal vez tiene más conocimiento que el Espíritu Santo. No te me confundas. No estoy tratando de decir eso, porque eso no es así en ninguna manera. Todos tenemos claro que ninguna criatura es superior al Espíritu Santo en ningún aspecto, pero cuando Dios creó este Espíritu le dio esa asignación y así lo estableció. Hermano, yo creo que hasta un niño puede entender que cada ser tiene una asignación diferente, una asignación específica. Por ejemplo, al Espíritu Santo no le corresponde defenderte o protegerte de tus enemigos. Para eso Dios creó un tipo de espíritus guardianes a quienes los asignó con esa tarea, y la existencia de ellos aparece en la Escritura, exactamente en el Salmos 34:7. Y como te venía explicando hace un momento, quiero añadir que aunque guiar y revelar pueden ocurrir de manera conjunta, debes tener en claro que representan acciones distintas. Otro versículo, 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 y 8, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Mira, parece que fuera, ¿sí o no? Pero no, porque si te lees el contexto, aquí está hablando de los dones del Espíritu Santo. O sea que esto es otro tema, esto no entra en lo que estábamos hablando. Porque si tú te das cuenta, en el versículo 10 habla del don de profecía, pero en el versículo 28 habla del ministerio de profeta, que aunque parece lo mismo por cómo suena, en realidad no lo son. El ministerio de profeta y el don de profecía son cosas diferentes. Quien tiene el ministerio de profecía es un profeta, pero quien tiene el don de profecía no es un profeta, sino más bien es un creyente que ha recibido el don profético de parte de Dios para usarlo a su favor. Eso es lo que dice 1 Corintios 12, donde habla de los dones. Exactamente en el versículo 7 dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, o sea, para provecho de él. Pero el ministerio de profeta es diferente. Dios no le da a alguien el ministerio de profeta para su provecho, sino para que ministre al pueblo. Esta vez sería más bien para provecho de la iglesia. Y si haces memoria de lo que aparece en el Antiguo Testamento, te darás cuenta que los profetas y muchos otros hombres de Dios, todos ellos trabajaban con distintos espíritus, obviamente que espíritus del reino de Dios creados por él, con asignaciones específicas para servir a los hombres en la tierra según su necesidad. Por ejemplo, al profeta Elías una vez se le presentó un espíritu de provisión que le ministró comida y agua cuando éste se encontraba hambriento y debilitado en el desierto. Ahí te voy a dejar los respaldos bíblicos para que tú busques las citas en tu casa. Otro, Eliseo trabajaba con un ejército de espíritus de guerra. A David un día le fue revelada la protección de un espíritu guardián encargado de ejecutar la custodia divina del reino de los cielos. Salomón trabajaba con un espíritu de sabiduría, y así la Biblia está llena de estos misterios, hermano. Pero algunos que siguen a la tradición teológica, si yo digo que cuando Pablo hablaba del espíritu de revelación en Efesios, no hablaba del Espíritu Santo, sino que se refería a un espíritu que Dios creó con esa asignación para servir a los hombres en la administración del conocimiento de Dios al que te lleva la Escritura, me van a decir que no, que eso no es así, que estoy equivocado, porque interpretar espíritu de revelación como una entidad distinta al Espíritu Santo le resta importancia al Espíritu Santo, cuando la verdad no es así. Pero a lo que sí es obvio que le resta importancia es a esa doctrina errada que llevan enseñando por años, privando al pueblo de Dios a conocer estas verdades. Hermano, el Espíritu Santo nos da poder, nos unifica, nos da dones, nos ayuda en la oración, nos consuela, nos fortalece, nos guía y también nos enseña. Pero déjame decirte esta verdad: la obra del Espíritu Santo no es el único medio por el cual el pueblo de Dios es ministrado en cuanto a la revelación del conocimiento de Él. El Señor ha establecido un sistema, y en ese sistema, una de las formas en las que Él revela las cosas a sus siervos es por medio de este Espíritu que se llama revelación. Por eso lo creó y le dio esa asignación. Vamos a la Escritura otra vez, ya para ir finalizando ya, porque creo que ya hasta aquí está más que claro, pero todavía me quedan algunos versículos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Mira, fíjate, aquí vamos a hablar de revelación. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Mira, y la declaró enviándola por medio del Espíritu Santo.
No, espérate. Vamos a leer otra vez porque yo creo que me equivoqué. Parece que me equivoqué. A ver, leamos otra vez. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Te das cuenta cómo en esta escritura vemos que el Apocalipsis le fue revelado a Juan por medio de un espíritu de revelación enviado por Dios? Este es el mismo género de espíritu que tomó por un mechón de pelo al profeta Ezequiel y se lo llevó en visión para mostrarle las abominaciones que había en Jerusalén. Este fue el mismo género de espíritu que arrebató a Pablo y se lo llevó hasta el tercer cielo, donde oyó cosas inefables. El mismo que me llevó en visión para ver cómo también uno de ellos se llevó a Moisés y le reveló la creación del Génesis. El mismo que hoy en día sigue trabajando con los hombres de Dios que buscan comprender las verdades espirituales, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Pero ojo aquí, préstame mucha atención, voy a aclarar algo. A los espíritus no se les adora, a los espíritus no se les ora, tampoco se les rinde culto. Todo culto y oración es al Señor. Y digo esto para que no se vayan a confundir como algunos que se desviaron y comenzaron a enseñar y que hay que hacerle oraciones al ángel Gabriel y que hay que pedirle en oración al arcángel San Gabriel que nos proteja y que a San Rafael y que a San Paltomiel y que no sé qué otras cosas saldrán por ahí tergiversando la verdad. Hermano, yo te estoy respaldando todo con la escritura y de vez en cuando hasta hago una pausa para explicarme mejor. Mira, tú no vas a ir a orar al espíritu de revelación para que Él venga y te revele conocimiento. No. El sistema funciona así, mira. Tú oras al Padre en el nombre del Señor Jesucristo y le pides a Él, estoy hablando del Padre, tú le pides, Padre mío, quiero que me reveles conocimiento acerca de tal cosa, ya que ya depende de lo que tú quieras saber. Tal vez quieras aprender los misterios para fluir en la liberación o en la profecía o qué sé yo, tal vez en la enseñanza o cualquier tema en específico que necesites conocer. Y luego de eso te vas a la escritura y comienzas a leer pasajes donde se hayan escrito acontecimientos sobre aquello en lo que quieres fluir, en lo que quieres conocer. Y luego medita en eso y mantente meditando todo el día, porque estoy seguro, hermano, estoy convencido, te lo digo porque la escritura lo dice y lo he experimentado. Yo no vengo aquí a contarte algo, hermano, que escuché del pastor tal, del hombre de Dios tal. No, yo te estoy diciendo algo que he vivido. Yo no predico nada que no vivo, hermano. Dios me libre de predicar algo que no vivo. Así que vuelvo y te repito, primero tú le pides al Padre, Padre, quiero conocer esto, quiero entender esto sobre esto, quiero fluir en esto. Y luego ve a la escritura, busca textos que hablen sobre eso. Luego medítalos y mantente meditando expectante en todo el día, porque en algún momento del día la revelación de Dios llegará. Hermano, yo sé que esto es un poco fuerte para algunos y también les parece difícil asimilar una verdad diferente a la que han creído por años, porque las generaciones pasadas así les enseñaron. Y yo no he venido aquí a obligarte a que me creas, hermano. Yo solo he sido enviado por el Señor para despertar el espíritu de un pueblo en específico, un pueblo que Dios va a levantar poderosamente en estos últimos tiempos. Pero si luego de haber escuchado todo esto te sientes mal o no sé, te sientes tal vez confundido, yo te comprendo, hermano, y te aconsejo por tu bien, por tu salud espiritual y por tu paz, que mejor hagas a un lado todo lo que escuchaste aquí y sigas creyendo así como te enseñaron tus maestros en la iglesia. Yo no he venido aquí a crear división ni a ponerte en contra de tu pastor o de la denominación en donde pertenezcas, porque después de todo, todos somos un solo pueblo, una sola iglesia, que adoramos a un mismo Dios, solo que con algunas diferencias, ¿no? Pero como aquí lo que salva no son las obras ni las doctrinas, sino la fe en el Señor Jesucristo, entonces no hay por qué preocuparse. Yo respeto todas las posturas, aunque no esté de acuerdo con algunas que según la Escritura considero que están erradas, pero mi amor por ustedes es mayor que las diferencias que podamos tener, porque como está escrito, si no tengo amor, nada soy. Y si lo que haces, lo haces para el Señor y para ti está bien, yo lo respeto porque para el Señor lo haces. Así que he cumplido con el mensaje que se me encargó anunciarle al pueblo de Dios y me despido. En serio los amo y oro mucho por ustedes. Mucha paz para todos desde Tumbes, Perú, y que el Señor sea contigo el día de hoy.